Preview. Hola, mi nombre es Daniela Chocuecabal, estudiante de la Universidad San Buenaventura de Cali, y hoy le vamos a hablar sobre el método de la regla falsa. Debemos hallar una raíz aproximada de la función e a la menos x menos lnx con un error tolerable de 0.01 en un intervalo de 1 a 1.5. Debemos hallar f de a, que es la función, es el valor del límite inferior del intervalo evaluado en la función, y eso nos va a dar igual a 0.367879. Luego debemos hallar f de b, que es el valor del límite superior del intervalo evaluado en la función, y eso nos va a dar igual a menos 0.182335. Luego pasamos a evaluar esos valores en la fórmula de la regla falsa, y eso nos va a dar igual a 1.334306. Luego ese valor lo evaluamos en la función, y eso nos va a dar igual a menos 0.025070. Luego pasamos a calcular f de a por f de Rn, que es el valor calculado anteriormente, y eso nos va a dar un valor de menos 0.09222. Como ese valor es menor a 0, nos queda un intervalo de 1 a 1.334306. Pasamos a hallar una tercera iteración y debemos calcular f de a, como lo hicimos anteriormente, y eso es igual a 0.367879. Luego pasamos a evaluar f de b, y eso nos va a dar un valor de menos 0.02557. Luego esos valores los calculamos en la fórmula de la regla falsa, y eso nos va a dar un valor a 1.312977. Luego, como ya tenemos dos raíces calculadas, pasamos a hallar el error tolerable como se halla en el método de la regla falsa, y eso nos va a dar igual a 0.01616, y como podemos observar, este valor es mayor al error tolerable de 0.01, debemos de pasar a hallar otras iteraciones. Repetimos el mismo proceso y con el intervalo que terminamos en la iteración pasada, y lo evaluamos en la función, y eso nos va a dar igual a menos 0.00329. Luego calculamos FA por FRN, y eso nos va a dar igual a menos 0.01210. Como ese valor es menor a 0, entonces nos queda un intervalo de 1 a 1.312977. Pasamos a hallar la tercera iteración. Calculamos FA como lo hemos venido haciendo, y eso nos va a dar igual a 0.367879. Luego pasamos a calcular f de b, y eso es igual a menos 0.003279. Luego calculamos la fórmula Rn con la fórmula de la regla falsa, como lo venimos haciendo, y eso nos va a dar igual a 1.31017. Seguimos a calcular el error tolerable con esas dos raíces que volvimos a calcular, y nos va a dar un error de 0.00214. Como ese error es menor al error tolerable de 0.01, entonces decimos que la raíz encontrada es de 1,31017. Muchas gracias.